El tema que vamos a tocar hoy es un tema que pareciera que no, pero está relacionado con el tema que tocamos ayer en el ayuno y que hemos venido tocando algunos días esta semana. Es importante que usted escuche los audios, escuche el seminario que se dictó el día de ayer en el ayuno, donde hablamos de un tema eminentemente espiritual, lo que es la posesión y lo que es el posicionamiento de Satanás en la vida de una persona. ¿Y por qué enseñamos esos temas? Porque es importante que usted tenga claridad qué es una cosa y qué es la otra. Es fundamental. Si usted no tiene claro eso, usted el enemigo se le puede arrimar, se le puede arronchar ahí al lado toda la vida, tenerlo en un desierto y usted no se dio cuenta. Entonces eso es importante. Y el tema que vamos a tocar hoy está en el libro de Romanos. Yo le invito a usted que abra su Biblia en el libro de Romanos. Así que, hermanos, vamos a leer despacio. Vamos a degustar, no vamos a correr, despacito. Os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego, hermanos, pero fíjese que aquí dice el versículo 12, establece una división en el libro de Romanos, una antes y un después. Perdón, el capítulo 12. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 11, los primeros 11 capítulos de Romanos, todo el libro de Romanos es doctrinal. Y hemos dicho que si hay un libro que enseña doctrina es Romanos, ¿sí o no? Romanos enseña todas las bases fundamentales de lo que es la doctrina cristiana. Ese libro tiene contenidas todas las doctrinas cristianas fundamentales. Es como tan concentrada la doctrina en Romanos, que solo con el capítulo 8 muchos misioneros, donde es peligroso y es prohibido predicar, solo con el capítulo 8 se lo memorizan porque no pueden cargar Biblias o lo matan. Hay partes en el mundo que lamentablemente todavía es así. Con el solo capítulo 8 del libro de Romanos, ellos se lo memorizan y con ese capítulo predican y ganan almas para Cristo. Imagínense la condensación de doctrina que tiene Romanos. Pero los primeros 11 capítulos de Romanos tienen la mayor concentración de doctrina. Todo Romanos es doctrinal, pero la mayor concentración está en los primeros 11 capítulos. A partir del capítulo 12, Pablo viene hablando en todos esos primeros 11 capítulos de doctrina. Y a partir del capítulo 12 hace un cambio. Sigue su discurso, pero cambia ya el énfasis. Entonces, a partir del capítulo 12, empieza a hablar de la vida del creyente.
de los deberes del creyente, de las obligaciones del creyente. ¿Por qué es importante eso? Porque a usted le pueden dar todas las bases de algo, pero si no le hablan de los deberes que usted tiene, le dejan coja la información. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es jefe en la empresa o en el lugar donde usted trabaje, usted reúne a sus empleados y usted les da toda la información técnica en cuanto al cargo y en cuanto a sus funciones. Todo lo básico y todo lo fundamental. Pero además de eso, usted les tiene que dar los deberes, porque le está dando una información técnica. Cómo se maneja el call center, o si es en una panadería, cómo se hace el pan. Pero además de eso, le tienen que decir cómo se atiende a la gente. ¿Sí o no? Porque usted puede hacer el mejor pan, pero si atiende a la gente a las patadas y tiene la peor actitud, ¿quién le entra a esa panadería? La gente va a decir, no, pues muy rico la comida, pero yo no entro allá, prefiero ir a otro lado. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es los primeros 11 capítulos dar las bases de la doctrina. Si usted quiere aprender doctrina, Romanos. Y si quiere fundamentarse muy fuerte, los capítulos del 1 al 11. Después de dar toda esa información, el apóstol Pablo abre el capítulo 12 diciendo, así que, acuérdese que hay divisiones artificiales en la Biblia. Divisiones artificiales es que originalmente los escritos son un rollo derecho. No tiene capítulos ni versículos, ni subtítulos, como lo tienen las Biblias que manejamos hoy. Gloria a Dios que usó hombres para hacer eso, así nos ubicamos más fácilmente. Pero siempre tenga presente que la Biblia no tiene esas divisiones. Él simplemente está desarrollando un discurso. Nos da las bases del capítulo 1 al 11 y en el capítulo 12 empieza a manifestar una cosa que se llama doxología. Es a decirnos a nosotros cómo debemos vivir. Es decir, tenemos una cantidad de información básica y fundamental. Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Yo le enseño a usted a manejar carro. Le enseño las técnicas, las estrategias, cómo se coge una curva, cómo se acelera, dónde se acelera, cómo se hacen los cambios, etcétera, etcétera. Ahora tengo que sentarlo, usted ya tiene todo eso. Ahora tengo que sentarlo y hablarle de sus deberes como conductor. Amigo, no se puede pasar un semáforo en rojo. Suena básico, pero no lo debe hacer. Yo se lo recuerdo. Usted no debe echarle el carro encima a una moto. Muchos accidentes han habido porque usted ve la moto acá, que hay otro carro y usted cree que se puede meter. Desconoce la norma que dice que tiene que haber 1,5 metros, 2 metros de distancia. Usted invadió el espacio de la moto, la culpa es suya. No, pero es que él iba orillado, yo me podía meter, había espacio. Lo que pasó fue que el de la moto perdió el equilibrio. La culpa es suya. Porque la norma dice que tiene que haber una distancia. Cuando la moto va ocupando un lugar, ella es como si fuera un carro. Uno la debe considerar como si fuera un vehículo. No trate usted de meterse por ahí. Entonces usted sabe manejar el carro, prender el carro, acelerar el carro, frenar el carro, pero necesita entender los deberes que tiene como conductor. Eso es lo que empieza a pasar aquí en Romanos capítulo 12. ¿Nos queda claro hasta ahí? Listos. Así que, fíjense, ya les doy toda esta información de tal manera que tengan en cuenta que, ya tengo la doctrina, ahora tengan en cuenta, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Cuando dice las misericordias, en el original griego significa extravagancias divinas. Imagínense ese significado tan particular para esta palabra misericordias de Dios. Extravagancias divinas. ¿O no es extravagante? A ver, ¿qué entendemos por extravagante? Exagerado, algo desmedido, algo fui a buscar yo una cosa, una mesita que necesitaba y uno mira ahí en este barrio el 12 de octubre hay mucha cosa de eso.
Y hay cosas muy sencillas, pero hay cosas muy extravagantes, pero unas cosas que yo me preguntaba, si habrá gente que compre esas cosas, unas camas con espejos, que usted mira unos comedores como hechos todos en mármol, y son costosísimos, por supuesto, pero son muy extravagantes. Y pues bueno, la respuesta a esa pregunta de si habrá gente que compra, pues tiene que haber gente que compra porque esos negocios llevan muchos años ahí, o cómo se sostienen, ¿sí o no? Yo veía la casa de un pastor que eso parecía la casa de un narcotraficante. ¿Por qué? Porque los muebles que tiene, y no digo que sea mal, pues si así le gustan, si usted quiere comprar una cama y pegarle ¿qué? Espejos a la cama en cuadritos por todo lado, pues a mí me parece extravagante, pero si a usted le gusta, pues hágalo. Eso no lo va a llevar al infierno. Si a usted le gusta, ¿sí o no? Eso es cuestión de gustos. Pero hay cosas extravagantes. Y cuando hablamos de algo extravagante, es como, por ejemplo, cuando a usted a alguien le da un regalo. Una cosa es que a usted le den un regalo. Ay, yo no le compré nada y vamos a cantarle el cumpleaños allá al hermano. Y usted se mete aquí a la papelería del barrio y le compra cualquier cosa. Ese no es un regalo extravagante. ¿Sí o no? Vaya con el otro extremo. ¿Usted ha recibido regalos así? Otra cosa es que alguien le llegue a usted y le dé un regalo que usted queda sorprendido y dice, Dios mío, esto vale un dineral, esto vale muchos millones. Eso es extravagante. Entonces, cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes es, pongan su mirada en las cosas extravagantes, en las gracias extravagantes que Dios les ha dado, y por eso hagan lo que les mando. ¿Qué es extravagante? No es extravagante que el mismo Señor haya entregado a su Hijo para morir por usted y por mí. Eso es extravagante. Porque usted dice, no puedo entender cómo esto se da, no puedo entender cómo hizo esto, no puedo entender, o a alguno de ustedes le cabe en la cabeza la gracia y la misericordia. No cabe, hermano. Usted peca, usted se equivoca, usted cae, usted es infiel, y aún así Dios le permite vivir y vuelve y lo perdona y vuelve. ¿Quién entiende eso? Es algo sobrenatural que está por encima de todo. Ese extravagante, esas extravagancias divinas, hace referencia a algo que Dios hace, que está por encima de absolutamente todo y que nadie más puede hacer. Eso es una extravagancia divina. ¿Listos? Bueno. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos por esas extravagancias divinas que Dios ha hecho por usted y por mí y que nadie más puede hacer. El Señor nos manda que presentemos nuestros cuerpos, que los presentemos. Que esa palabra presentar era muy común en la antigüedad, porque viene de la raíz griega ofrecer. Ofrecer, que presentéis. Cuando algo se presentaba, era ofrecer, era dar. No es el presentar que conocemos nosotros hoy día. El presentar que conocemos nosotros hoy día es, oiga, preséntese, y usted se para y se presenta. No, este presentarse es entregarse, es ofrecer, es rendir. Es como yo coger un pan o una ofrenda y le voy a presentar, si usted lo está hablando en un sentido bíblico. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, les voy a presentar una invitación a almorzar. Y estoy siendo bíblico y usted es bíblico, tiene el entendimiento de ese presentar. Usted va a entender que yo no le estoy diciendo que lo invito, pero cada uno paga. ¿Ve? Yo no le estoy diciendo que lo invito, pero usted paga una parte y yo pago otra. No.
Lo que yo le estoy diciendo es, yo voy a rendir un dinero que tengo para honrarlo ¿a quién? A usted. ¿Ve? Entonces cuando el apóstol dice que presentéis vuestros cuerpos, está diciendo, ofrézcanse, entréguense, ríndanse, esas tres cosas. Es ofrecer, es entregar y es rendirse. ¿Listos? ¿Qué? Esa carne. Literal la carne. Aquí estos cuerpos habla de la carne, de este cuerpo. Son tres cosas lo que nos está diciendo el Señor. Yo les ruego por las extravagancias divinas que Dios ha hecho para con ustedes, que rindan, ¿qué más? Que entreguen, ¿qué más? Y que presenten, que ofrezcan sus cuerpos. Y esto no es una acción. Cuando dice aquí presentéis, no dice presenten, dice presentéis, no hace referencia a algo que usted hizo un día. No, yo le presenté mi cuerpo al Señor en el año de 1978 a las 3 de la tarde. No. Y aquí hay una cosa muy interesante. La palabra de Dios, especialmente en el Nuevo, en el Antiguo también lo vemos. La relación de Dios la toma, la relación de Dios con los hombres, la toma y la tipifica con la relación en matrimonio. Usted ha visto muchos pasajes donde el Señor tipifica la relación que Él quiere tener con sus hijos como una relación de matrimonio, ¿cierto? Bueno, cuando dice aquí que presentéis, es la misma acción que se debe hacer cuando una pareja se casa. Presentar. Y ese presentar tiene una connotación de una condición de vida. Entonces, este presentéis no es una acción que usted desarrolla un día, es una condición de vida en la que usted vive. ¿Eso qué nos dice? Que ese presentarse es algo continuo, diario, permanente, de día, de noche. Su cuerpo debe ser rendido, su cuerpo debe ser entregado, su cuerpo debe ser presentado, su cuerpo debe ser ofrecido. ¿Listo? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Por las extravagancias divinas que Dios ha manifestado y ha tenido para con usted. Las extravagancias divinas las tenemos todos los días enfrente de nuestras narices. Que las veamos o no, que las valoremos o no, ese es otro tema diferente. Pero el solo hecho de estar vivo hoy es una extravagancia de Dios para con usted y para conmigo. Échele cabeza. Échele cabeza. Analice. ¿Quiere poner en perspectiva esa extravagancia que tenemos todos los días y que muchas veces no valoramos? El estar vivos. Mire, piense en este hecho aterrador. En este mismo instante, mientras estamos usted aquí en la tierra de los vivientes y nos disponemos hacia el final de la predicación a tomar la Santa Cena, hay almas, miles de almas en el infierno por pecados menos graves que los que usted comete. ¿Eso no es una extravagancia el estar vivo? ¿No es Dios extravagante? Yo me acuerdo me viene a la memoria en este momento un caso que cuenta esta señora, una presentadora muy famosa, que tuvo una relación con Pablo Escobar. ¿Cómo se llama? Virginia Vallejo. Y ella contaba, en alguna ocasión contaba,
que ella llegó a la casa donde vivía y había más de 18.000 rosas que el tipo le había mandado. 18.000. ¿Eso no es una extravagancia? Es una extravagancia. Pero las misericordias de Dios y todo lo que Dios nos da son extravagancias divinas, es decir, solo las puede dar Él, no las puede dar nadie más, y en ese nivel. ¿No es una extravagancia estar vivo hoy? Claro, hermano. ¿No es una extravagancia que a usted le dio COVID y está hoy contando el cuento? Eso es una extravagancia, cuando hay gente que está muriendo. Ahora, aquí no nos vamos a meter en el cuento de por qué nosotros estamos vivos y ellos no. Nunca lo voy a entender. Yo no voy a entender por qué hay gente en el infierno por cosas menos graves de las que yo he hecho, hermano. Nunca lo voy a entender. Eso es inentendible. Usted lo único que puede hacer es ¿qué? Disfrute. Disfrute. Pero no disfrutamos. Escúcheme. Vivimos la vida en Cristo, pero no la disfrutamos. Y si no la disfrutamos, nosotros mismos nos estamos negando derechos. Disfrute. Es como cuando usted hay gente mezquina en el alma. Eso es fastidioso. A mí me fastidia. Cuando yo hago una comida o cuando yo ofrezco algo, a mí me gusta ofrecer que quede, que sobre. Y no caer en esa elegancia en la que caemos. Porque cuando usted invita a un almuerzo y le salió a ras, como para que nadie le vaya a decir, quiero un poquito más, usted de una vez amarra los perros, como dicen, se vendió todo. Entonces ya nadie le pide más porque ya uno entiende que no quedó nada. Y al ras, al ras. Y hay gente que usted le sirve, uy, eso es mucho. Uy, eso es demasiado. ¿De qué le importa? No está saliendo de su bolsillo. ¡Disfrute! ¿Lo ve? ¡Disfrute! Disfrute lo que Dios le da. Yo no entiendo cómo Dios me puede perdonar. ¿Usted qué le importa? Disfrute las extravagancias de Dios. Entonces nos está diciendo, fíjense, usted no va a volver a leer este capítulo nunca igual. Este versículo. Les ruego por esas extravagancias, por esas cosas que solo Dios puede hacer, que presenten sus cuerpos, y no es solo presentarlos, dice, en sacrificio vivo, sacrificio vivo. ¿Qué hacían en la antigüedad estando bajo el antiguo pacto? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Presentar sacrificios. Ofrecían animales, ¿sí o no? Pero aquí la cosa cambió. Ahora quien se tiene que presentar en sacrificio y no muerto, vivo, es usted. Y además de vivo dice santo. No, santo no es perfecto. Entonces, mi cuerpo, yo lo debo presentar, ya explicamos la razón de por qué yo lo debo presentar. Lo debo presentar en un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto de un sacrificio vivo? ¿Qué significa? Significa que yo lo tengo que presentar voluntariamente. Voluntariamente. No es presionado, no es porque me tocó, no es porque si no lo presento entonces Dios no me bendice. No, hermanos. El cuerpo, su cuerpo se presenta en sacrificio vivo porque usted lo ofrece, usted lo entrega, usted lo rinde, usted lo presenta. ¿Listos? Yo lo presento, yo te lo entrego. Y al hacer eso usted está reconociendo que ese cuerpo no es suyo. No es suyo. ¿Le pertenece a quién? A Cristo. Santo, agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero culto racional? Porque dice que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional que Dios está mandando?
¿Un culto puede ser irracional? Cuando decimos irracional, estamos hablando de algo ilógico, de algo que está lleno de incoherencia. Y vuelvo y le insisto, para poder presentar, póngale cuidado, para poder presentar un culto racional, ¿cómo así racional, pastor? Coherente. Para poderlo presentar hay varios ingredientes que hay que echarle. El primero es, tiene que ser agradable a Dios. ¿Qué significa agradable a Dios? Dentro de su perfecta voluntad. Eso significa agradable a Dios. Ahí no da lugar a nada más. Segundo, tiene que ser santo. Santo significa consagrado en este versículo, apartado y consagrado. Cuando usted compra una casa, un carro, cuando usted compra, qué sé yo, un computador, y usted dice, este aparato lo voy a consagrar, lo voy a apartar para Dios, lo que está diciendo es, esto va a ser para la honra y gloria de Dios. Entonces usted compra una casa, una finca, Señor, es apartada para ti, ¿cierto? Es completamente apartada, santa para ti. Significa que esa finca usted no se la va a prestar aquí al tío que usted quiere mucho, para que el tío se vaya allá con los amigos y la familia a tomar cerveza y a fumar y a poner música del mundo. Porque esa finca fue consagrada. Lo consagrado es apartado. Un concepto que no entiende mucha gente hoy. Por eso sirven como quieren y llevan su vida como quieren, porque ya no hay temor de eso ya no sea. Lo importante es que usted se suba con su talento y venga. No, hermano, estamos ofendiendo a Dios. Por eso mucha gente está en maldición y en ruina. Por eso. Bueno. ¿Y el otro ingrediente cuál es? Un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Entonces, el culto racional tiene esos tres ingredientes. Tiene que ser agradable a Dios, tiene que ser santo y tiene que ser un sacrificio vivo. ¿Listos? Ahí vamos bien. Entonces, mire esto, mire lo interesante de esto. En el seminario de ayer dijimos algo. El ser humano tiene tres partes, ¿sí o no? O sea, somos tripartitos. Nosotros tenemos espíritu, tenemos alma, ¿y qué tenemos? No, diga cuerpazo. ¿Sí o no? ¿No? Un cuerpecito. Entonces, mire, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Para que haya un culto racional como Dios lo está mandando, tiene que haber una comunicación coherente en todo esto. Coherente. ¿Lo ven? O sea que entre el espíritu del ser humano, su alma y su cuerpo tiene que haber coherencia. Le voy a poner un ejemplo. Usted aquí en su alma dice, yo me amo mucho, yo me amo, yo me quiero, pero me maltrato el cuerpo, me maltrato, hago cosas que dañan mi cuerpo. ¿Hay coherencia? No hay coherencia. ¿Lo ve? No hay coherencia. Entonces, ¿cómo funciona la relación con Dios? El Espíritu Santo, aquí está el Señor. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Comunicar la voluntad ¿de quién? ¿Del Padre a quién? A usted y a mí. ¿Listos? Pero no le habla al alma. ¿Le habla a quién? A su espíritu. Entonces, el Espíritu Santo le comunica. El Espíritu Santo le comunica al espíritu del ser humano ¿qué? Su voluntad. Todo esto.
Entonces, literalmente, el espíritu, ¿qué hace? Su espíritu, ¿qué hace? ¿A quién le habla? A su alma. ¿Y el alma qué hace? Dirige el cuerpo. Por eso es que usted, antes de conocer del Señor, usted hacía unas cosas determinadas con su cuerpo. Lo dirigía, bailaba, tomaba, fumaba, etc. Porque su alma quería. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a despertar su espíritu y le habla a su espíritu, lo que el alma le empieza a comunicar al cuerpo es diferente. Usted ya no toma, usted ya no fuma, usted ya no mete vicio, usted ya no es esclavo del juego, del chisme, de las mentiras, etc. ¿Listos? El culto racional es cuando hay una coherencia aquí producida por el Espíritu Santo. Esto es coherente. Es decir, que el espíritu del ser humano, su espíritu, está recibiendo del Espíritu Santo y todo esto es coherente. Le voy a poner un ejemplo. El Señor lo inquieta a usted a orar y le pone en su espíritu levantarse en la madrugada a las 4 de la mañana. Su alma empieza a anhelar el deseo, a tener el deseo de orar. Entonces, ¿usted qué hace con su cuerpo a las 4 de la mañana? Se levanta, se abriga, afronta el frío, la pereza, se arrodilla y busca. Ahí hay coherencia. Escúcheme, no se le olvide nunca. Satanás busca que haya una incoherencia aquí. Entiende mejor cuando el apóstol Pablo dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya se entiende mejor? Por eso es que mucho creyente, usted dice, pero yo no entiendo cómo es que hay creyentes deprimidos, que hay creyentes aburridos, que hay creyentes desanimados, que se les presenta un problema en el trabajo y por eso están gobernados, porque hay gente así. Hay gente que por causa de su vida laboral están gobernados, totalmente gobernados. Su estado emocional depende de eso. Si tuvieron un día agradable en su vida laboral, están contentos. Imagínense, están felices. ¿Por qué sucede eso? Porque no se están dando cuenta que se están moviendo en una incoherencia. Ahí hay una afectación espiritual. Entonces el Señor lo que hace es decirnos que debemos presentar nuestros cuerpos con unas características: sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el culto racional. ¿Qué significa culto racional? De la palabra griega lógica. Lógica. ¿Y qué significa eso? Que haya una lógica en esto. ¿Quién tuvo en la Biblia, bueno, hay muchos casos, pero un caso que en la Biblia presentó un culto irracional, una incoherencia? Saúl. Sí. Elí. ¿Quién? Elí. Elí. David. David no. Judas. Analice. Analice. Judas tuvo al Señor enfrente, habló con el Señor, se le recostaba, comían del mismo plato, vio los milagros, también fue enviado a predicar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo: por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Por qué? Porque ese es el culto lógico. Ahora, ojo, porque hay dos cosas que en la vida del creyente riñen mucho: la lógica del hombre y la lógica de Dios.
que no son las mismas, son totalmente diferentes. Por eso es que usted lucha mucho, porque usted se mueve mucho en su lógica y desde su lógica trata de entender lo que Dios hace o lo que no hace. Y nos estrellamos y nos frustramos y nos hacemos daño y no entendemos y estoy confundido y no entendemos que no estamos llamados a entender sino a creer y a obedecer. Punto, hermano. Hay 50.000 millones de cosas en su vida que usted no las va a entender. No trate de meter, le decía yo a una persona ingeniera, no trate de meter a Dios en su cabeza, no le cabe, hermano. Es que no entiendo a Dios y no lo va a entender en 50.000 cosas. Cuando pasan tragedias, ¿quién entiende eso? Cuando muere gente que usted dice, tan bueno que era. Uno dice, no, tan bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, pero usted dice que son buenos. Porque muerto no hay malo ni uno, ¿no? Todos se mueren y todos lloran al muerto. Entonces, el asunto está en que el enemigo se encarga de pervertir este proceso en su vida. Que usted no sea coherente, entonces esto viene a la práctica, tiene que llevarlo a la práctica, porque usted, ¿cómo está usted lleno de angustia, de miedo, de incertidumbre, de dolor, de tristeza, si tiene de su parte al Todopoderoso? ¿Eso es un culto racional? ¡No! ¡No! Y vivimos más en la irracionalidad que en la racionalidad de Dios. ¿Qué dice la lógica humana? Que si usted va pasando por un restaurante y hay fila para entrar, ¿usted qué piensa? Allá es bueno. Tienen que vender comida buena porque imagínense toda mano de gente haciendo fila para entrar. ¿Sí o no? Cuando usted ve un piqueteadero y eso está a reventar de gente, usted dice, tiene que ser buena la comida. Pueda que usted vaya y no le guste tanto. ¿Ve? Pero la lógica del ser humano opera así. Igual, si usted ve una iglesia donde la gente hace fila para entrar, ¿usted en qué piensa? Uy, la unción, uy, la presencia, uy, la bendición de Dios. Yo me imagino a la gente en la Odisea haciendo fila para entrar. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apocalipsis 3:20. Se sale de la iglesia, se para en la puerta y todos allá contra el muro, allá adorando. ¿A quién estaban adorando? El Señor se salió de la iglesia y les dijo, aquí estoy yo. Se salió de la iglesia. ¿Ven la lógica de Dios? Y cuando la iglesia dice, de ninguna cosa tengo necesidad, el Señor, ¿qué les dice? Con su lógica. ¿No sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo? ¿Otra cosita le provoca? Pero ante la gente esa era una iglesia que no tenía necesidad, que movía masas, que citaba gente allá a la Plaza de Bolívar y eso se llenaba. ¡Uy, qué gente tan consagrada! ¡Uy, qué avivamiento! ¡Uy, cuántas cosas! Hermano, la lógica de Dios es totalmente diferente. Entonces, cuando Él dice que es vuestro culto racional, está diciendo, tiene que haber una coherencia. El Espíritu Santo nos ministra la palabra, nos enseña la palabra, pero tiene que haber una coherencia aquí. No es coherente, no es un culto racional que el Señor le diga a usted que usted es templo del Espíritu Santo y que literalmente usted esté tomando metido en un bar. No es coherente que venga el hermano acá, toque un instrumento, pero ayer estuvo en un bar porque le pagaron 500,000 pesos y estuvo buenísima las rolas que tocó. Eso no es coherente. Eso no es un culto racional. Es que fíjense cómo fruto de no predicarle el evangelio a la gente como es, como está escrito, hermano. La gente está viviendo hoy una vida totalmente desenfocada de la palabra. Totalmente desenfocada. Entonces usted encuentra gente, eso es muy común en las iglesias, que tienen un tremendo talento para la música. Yo no tengo talento para la música, no nací con esa habilidad. Dios no me hizo así, no me quiere músico. Punto. Él me dio otras habilidades
¿Qué tal todos aquí músicos? ¿O qué tal aquí todos predicadores? Todos estamos llamados a predicar la palabra. Pero Dios para eso reparte, da dones, ¿cierto? Que somos un cuerpo. Pero es muy común encontrar gente con esos dones, con esos talentos, que están así tan fácil como se suben en un púlpito, dizque a cantar y adorar a Dios, con esa misma facilidad, aceptan invitaciones, hacen parte de orquestas, hacen partes de grupos del mundo, hacen partes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese es un culto racional? No. Párense en las pestañas, peleen, disgusten, porque como ahora nos fabricamos un Dios, ¿sí o no? Que no nos estorbe nuestro modo de vida, entonces la gente pelea y patalea, que no hay nada de malo, le hace falta estudiar la palabra. Aquí dice santo. Ahí dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y es apartado, es consagrado. Punto. Eso es lo que no entienden los miles allá afuera. Es santo, es para ti. Se acabó. No hay más discusión. ¿Qué es vuestro culto racional? Cuando en mí predomina mi alma, oye, ¿usted por qué está tan estresado? Es que por esta... Sí, pero cálmese. No, pero es que se me cayó la señal, porque hay gente que vive estresada por el wifi. Wifi en español. Wifi. Spanglish, wifi. ¿Sí o no? Yes. Entonces se le cae a usted el internet y usted pierde la paz. Imagínese usted, hermano. Pierde la paz. ¿Eso es un culto racional? No. Eso no es un culto racional. Cuando usted constantemente está perdiendo la paz por circunstancias, entienda una cosa, no está ofreciendo un culto racional, porque el Señor lo va a mirar y le va a decir, oiga, venga, ¿cómo es que usted tiene paz mientras todo le marcha y está todo ordenadito y está bien? ¿Ve? No es un culto racional. El culto racional es el que es coherente, todo es coherente. Todo es coherente, independientemente de los problemas. Mire lo que dice. Porque aquí vienen los argumentos. Pero es que yo tengo derecho a sentir, yo tengo derecho a ponerme triste, yo tengo derecho a una cosa, yo tengo derecho, y con el cuento de yo tengo derecho terminamos transgrediendo la palabra. ¿Ve? Usted tiene derecho a muchas cosas. Todo le puede ser lícito, pero no todo le conviene. ¿Sí o no? Entonces el Señor, para tumbar todos esos argumentos que pueden salir, lo que nos dice en el versículo 2 es: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Y esa expresión cuando dice no os conforméis a este siglo, esa palabra conformarse es amoldarse, adaptarse en el original griego. Y es muy triste ver a creyentes que son una vergüenza para el evangelio. Son fuente de vituperio para el evangelio. ¿Cómo así? Cuando usted tiene alguna dificultad en su casa y toda la familia se enteró porque se agarraron de las mechas con su esposo o con su esposa, y se enteró su papá que no conoce de Dios, se enteró su mamá que no conoce de Dios, se enteraron sus tíos, sus primos, sus hermanos que no conocen de Dios. Tiene usted un problema aquí con los vecinos, por lo que sea, y se iguala a usted las reacciones con la gente del mundo. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? No se conforme a este siglo.
no se conforme a este siglo. No actúe igual a la forma en cómo actúa la gente en esta época. Porque es que usted es creyente, usted es sal de la tierra, usted es luz, pero muchas veces no somos luz, somos tinieblas, porque la gente lo mira a usted y la gente dice, si eso es ser cristiano, déjeme aquí quietico, compadre. Si eso es ser cristiano, déjeme aquí quietico. Cuando usted, los compañeros de trabajo, usted abre la boca para decir algo de Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor, demos gracias a Dios. Y los compañeros de trabajo le dicen, usted orando, usted, no me haga reír, usted es un vituperio para el Evangelio. Y esa es una de las causas por las cuales Dios corta tanta gente. ¿Sabe qué? Venga para acá. Usted es solo vergüenza para mí. De una vez lo corto ya mismo. ¿No hace eso Dios con la gente? Sí, Señor. Y pasajes podemos mostrarles los que quieran. Usted se vuelve vergüenza para el Evangelio, el Señor lo puede cortar. ¿Ve? Entonces cuando dice, no os conforméis a este siglo, es una invitación a examinarme. A examinarme. Yo me tengo que examinar. ¿Qué tan conformado estoy yo a este siglo? Porque usted aquí en la iglesia no habla como habla en la casa. En la casa usted habla de otra manera. Las palabras que utiliza son de otra manera. Entonces está conformado a este siglo. Y ahí nos estamos justificando. Uy, pastor, es que me da una rabia y por eso se me salió esa grosería. No, hermanos. El culto racional, devuélvase al versículo 1. El cuerpo incluye la lengua. Incluye la lengua. Esa manera de hablar que tenemos, hermanos. Esa manera de expresarnos, esa manera de maldecir. Los cristianos maldecimos mucho. Los cristianos maldecimos mucho y eso no debe ser así. Hablamos muy feo. Vivimos maldiciendo nuestras relaciones, nuestros hijos, la pareja, el trabajo, el carro, el computador. Vaya usted, fállele algo y verá. Todo lo vivimos maldiciendo. Eso no es un culto racional. De todo nos vivimos quejando. Eso no es un culto racional. ¿Eso lo hace quién? El mundo. Eso es típico del mundo. Por eso dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Cuando el Espíritu Santo le habla a su espíritu ¿a quién le habla? ¿Pero a qué parte del alma? A la mente humana. A la mente. Y al hablarle a la mente es que empieza a haber una transformación en conceptos, en pensamientos, en sentimientos y en emociones. Pero le habla a su mente, a la mente. Sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué dice aquí? De vuestro entendimiento. La palabra transformaos viene de una raíz griega que es metamorfosis. Imagínense, metamorfosis. Y la palabra metamorfosis es muy fuerte, porque es una transformación total. Total. Hay orugas que se transforman en mariposas. Eso es una metamorfosis. Aunque viene de allá, pero ya no es igual. ¿Ve? Y usted mira la morfología de la mariposa, no se parece en nada a la oruga. Y puede volar y puede muchas cosas. La oruga no. Y la oruga tiene una forma, la mariposa tiene otra.
La mariposa tiene características que no tiene la oruga. Entonces dice, sino, en vez de conformarse a este siglo, en vez de estar justificando por qué piensa como piensa, reacciona como reacciona, habla como habla, lo que usted necesita, y escúcheme, muchos tienen problemas y dificultades porque no han entendido que Dios los está llamando a esa transformación. Mira, hermano, hay gente que va a la iglesia pero la lengua no ha sido transformada. Por eso su lengua, su boquita lo ha metido en problemas. ¿Usted puede entender eso? Enojarse no es incoherente. Yo me enojo casi todos los días por algo. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. Eso no es incoherencia. El problema es a dónde lleva el nivel de ese enojo, ¿no? Eso sí es otro tema. Ese es otro tema. ¿A dónde usted está llevando su nivel de enojo? Bueno. Entonces, ¿qué manda el Señor? Transfórmense, está diciendo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es su culto racional. Ya explicamos eso qué significa, en la práctica, etc. En cambio de eso, no se conformen a este siglo. Nos está dando la herramienta. Miren, si ustedes quieren obedecer este versículo 1, tienen que empezar por no conformarse a este siglo. No hacer las cosas como las hace la gente. Es pensar como Dios manda, por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Y aquí viene una parte clave y con esto cierro. Hay mucho más que decir. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen, ¿esto de qué está hablando? De un entendimiento espiritual a través del cual yo logro discernir el propósito de Dios en mi vida. Muchos creyentes están ciegos con eso. Muchas veces en la vida no entendemos de primerazo lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es su propósito? Con el tiempo se va revelando. Pero no siempre Dios quiere tener velado su propósito para nosotros. Él quiere revelar el propósito de Dios para nuestras vidas, para los tiempos, para las épocas, todo. Entonces, la única manera de comprobar y de entender el propósito y discernir los tiempos es literalmente siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Todo es transformado por medio de la renovación de la mente. Y cuando eso sucede, usted va a entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Les pongo un ejemplo. Cuando un familiar muere y usted está invadido por el dolor y está lleno de desesperanza y de rabia y de resentimiento contra Dios, porque muchas veces el enemigo ataca así, pone un resentimiento. Yo no tengo la culpa de que usted no tenga plata a estas alturas de la vida. Yo no tengo la culpa de que usted a estas alturas de la vida, con 50, con 60, no tenga casa, carro, finca. No, usted es el responsable. ¿Sí o no? ¿Quién más es el responsable? Usted. Solo pongo un ejemplo. Entonces yo no entiendo por qué a mí en mi vida me ha tocado tan duro. Porque usted no aprovechó 1000 cosas, hermano. Porque seguramente oportunidades ha tenido. Usted encuentra mucha gente anciana en la calle pidiendo en un semáforo y lamentablemente la historia de mucha de esa gente es gente que en su momento tuvieron plata, tuvieron oportunidades de estudiar, no valoraron, dejaron tirado, entraban a una universidad, salían a otra y así, se les pasó la vida, 30, 40, 50, porque la vida es así.
Entonces yo digo, yo no entiendo por qué en mi vida, esto aquí, esto allá. Hermano, usted no entiende que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, porque usted no ha sido transformado en su manera de pensar. Está conformado a este siglo. Es que yo no entiendo, y ahí estamos resentidos con Dios. Yo no entiendo por qué en este trabajo, y por qué las cosas así, y por qué tanta cosa, y por qué una cosa, y por qué, y por qué la oposición, y por qué esto, y por qué lo otro. Y hay gente así, viven así, nunca entienden, nunca disciernen. Cómo la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, se está manifestando ahí en ese momento de su vida. Porque no han sido transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Porque no están presentando a Dios el sacrificio, su cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable. Esto es un camino. Esto es un camino de revelación. Usted se fija que el versículo 2 va terminando con algo que dice, para que comprobéis. ¿Qué es eso? Revelación. Revelación de la palabra, revelación de su voluntad a mi vida. Para llegar a esa revelación, mire todo lo que nos está diciendo en los versículos anteriores. Es que yo tengo que presentar, yo no puedo pretender entender al Dios del cielo cuando yo no estoy obedeciendo en lo primero. La revelación de Dios no viene como algo mágico. La revelación de Dios no viene como algo automático. La revelación de Dios viene como fruto de la obediencia al Señor. Yo hablaba con un señor esta semana y él me decía llorando, me siento triste a estas alturas de mi vida estar viviendo tanta humillación, pastor. Tanta humillación, un señor anciano. Y eso me tuvo ahí, me habló, se desahogó, yo lo escuché, me contó mil cosas, me dijo, mire, estoy pasando esto, estoy pasando aquello, estoy pasando una cosa, estoy pasando la otra. Y yo le dije, el Señor me dio una palabra para él, y a veces la palabra que Dios da son preguntas. Son preguntas. Yo le dije, yo le voy a hacer a usted una pregunta. Mire hacia su pasado. ¿Usted tuvo oportunidad de tener cosas? ¿Por qué me pregunta eso, pastor? ¿Sí o no? Recibió 4 casas de herencia. Se gastó toda la plata. Ni se acuerda en qué se la gastó. Y hoy vive humillación. Y está diciendo, yo no entiendo por qué Dios, yo no entiendo. Está ciego, hermano. Está completamente ciego. Como no ha sido renovado aquí por la palabra en su mente, pues ¿qué va a entender la voluntad de Dios? ¿Qué va a entender el propósito de Dios? Si vivimos la vida, hermano, cometiendo errores, siendo malos padres, malos hijos, irresponsables, malos administradores, dilapidamos lo poco o lo mucho, no cuidamos, no valoramos y después estamos diciendo, ¿y por qué se fue y por qué murió? O sea, la responsabilidad en últimas es de Dios, porque yo las preguntas se las meto todas a Él. Él es el que me tiene que responder a mí. No, aquí está diciendo, no se conformen a este siglo, renuévense por medio de la transformación de su entendimiento. Yo no entiendo por qué estoy enfermo. Pues si usted se fijara en la manera de comer que tiene, usted entendería por qué está enfermo. ¿Y Dios por qué permite eso? Usted no sabe si leer de la Biblia, ponérsela encima. Y llevamos años en Cristo así. Y así están pasando los años. ¿A mí de qué me sirve vivir? De depresión en depresión. Porque no le estoy sirviendo a Dios. Pare esa vaina, transfórmese, hermano, en su manera de pensar, deje la quejadera y empiece a servirle a Dios. Son decisiones, la vida en Cristo son decisiones. Punto. No es otra cosa, decidir. Es decidir lo correcto. Pero hay gente que ya huele a feo porque se les derrama la leche y se sientan encima de la leche
Imagínense leche derramada de 10 días. Y se sientan encima de la leche a llorar la leche derramada. Y ustedes lo encuentran a los 10 meses y siguen en lo mismo. Y a los 3 años y están en lo mismo. ¿Quién avanza así? ¿Qué necesita esa persona? Presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto lógico, racional, dentro de la lógica de Dios. Esa es la lógica de Dios. ¿Pecó? Sí, pastor, pequé. Usted no se imagina de qué manera. Venga, le cuento. No, no me cuente. No es importante que me cuente. Lo importante es que se levante. Lo importante es que si se cayó, levántese. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por su palabra. Damos gracias en esta hora, Señor. Damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Cristo. Damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Señor. Te amamos, te adoramos